palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Saludos cordiales, estimados amigos. Nos volvemos a encontrar en este espacio en el que compartimos nuestra programación a través de radio, de televisión. Mi nombre es Melo Avellaneda. Esto es Variedades. Me acompaña en la conducción Israel, conectado desde México. ¿Cómo estás? Saludos, bendiciones a todos, Omelo. Un abrazo a la distancia, bendiciones. Saludos a Marta, a todos. Y enviamos un saludo a Marta, que también nos está acompañando aquí en Clubhouse. Gracias ahí por el mensaje y el aviso técnico que nos estuvo reportando. Compartimos este espacio a través de la 94.7 FM Buenas Nuevas, en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También estamos conectados en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio. Ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. Y enviamos un saludo cordial a nuestro amigo Sergio Cepol. Gracias por la colaboración y asistencia en la transmisión para nuestros amigos oyentes en Paraguay. Estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. Saludos y bendiciones para toda aquella región y también más allá de la frontera. Estamos también conectados mediante el sistema leaderasgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También conectados en Radio El Vive, Radio Manasés en Sevilla, España, y también en el sistema Júbilo Televisión, en los canales 26 y 39 en Sololá, Guatemala. Un saludo y un enorme placer llegar hasta tan lejos mediante la televisión, además de la radio. Nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54 911 6796 9973. Repetimos, símbolo más 54 911 6796 9973. Instagram Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Nos preparamos para nuestro primer bloque musical.
para luego introducirnos en el contenido de nuestro programa, que es hablar acerca de el mensaje de la Biblia, y en esta oportunidad en el libro de los Salmos. Vamos con la música de la mano de Horacio Zanotto, con esta canción titulada Flor sin marchitar. Variedades con Melo Avellaneda. Lo sé, ya no es cuestión de fe, es solo un capricho que me obliga a volver. No me forzas a creer y me dejas correr. Mi mente se resbala y me invita a creer. Alguna vez, no sé, también te esquivé. Jugué al gallo ciego y con algo me choqué y me fue mal. Y el funk me hizo respirar el aire clandestino y las reglas del lugar. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Soy freak pero no soy. Persigo ideas simples, la verdad de ayer y hoy. Solo escuchar, pensar, oír antes de hablar. Paso tiempo observando lo difícil que es callar. Yo sin tu amor no puedo amar. Sin tu calor me abrigo y siento frío al sol. Yo sin tu voz no puedo hablar. Soy un bufón que canta en el hielo. Y sin mirar te pude ver. Pude sentir el mismo delicado olor de aquella flor sin marchitar. Que pude ver y que conocí en la calle. Alguna vez, lo sé, también te cuestioné. Pedía pista, gritos y de algo me quejé. Y no fue igual actuar, vivir en un bazar. Que aquí no pasa nada, que el show debe continuar. Alguna vez pensé en poderme sostener, negar la interferencia de vivir como querés. Y aún así estás en el mismo lugar, brindándome las pistas para poderte encontrar. Yo sin tu amor no puedo amar. Sin tu calor me abrigo y siento frío al sol. Yo sin tu voz no puedo hablar. Soy un bufón que canta en el hielo. Y sin mirar te pude ver. Pude sentir el mismo delicado olor de aquella flor sin marchitar. Que pude ver, wow. Yo sin tu amor no puedo amar. Sin tu calor me abrigo y siento frío al sol. Yo sin tu voz no puedo hablar. Soy un bufón que canta en el hielo. Y sin mirar te pude ver. Pude sentir el mismo delicado olor de aquella flor sin marchitar. Que pude ver y que conocí en la calle. Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Ahora una canción más antes de nuestra lectura. La banda ecléctica El Colapso. El colapso me recuerda que soledad
que la vida he soltado el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar esos cantos. Por eso hoy mensajes de amor enviados. Así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Ahora voy caminando por la vida como soy. He soltado el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar esos cantos. Por eso hoy mensajes de amor enviados. Así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Variedades con Melo Avellaneda. Por eso hoy no dejo de tocar esos cantos. Por eso hoy mensajes de amor enviados. Así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Por eso hoy así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad, el Salmo 80, súplica por la restauración. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hemos leído de la Biblia en el Antiguo Testamento el Salmo 80. Interesante lectura debido, digamos, al esquema que generalmente solemos escuchar en cuanto a sermones, ¿no? Entonces, por ahí este tipo de meditaciones o reflexiones no son comunes de escuchar, porque obviamente ameritan quizás uno direccionar un mensaje en tiempo local, presente y demás. Y aquí, en nuestro estudio, que vamos capítulo tras capítulo de la Biblia, nos encontramos con este Salmo 80, un salmo de Asaf, y cuya melodía, ahí da, digamos, el concepto basado sobre los lirios, ¿no? Una canción ahí pareciera ser que muy popular o conocida al respecto, y sobre esa melodía entonces entender esta reflexión sobre restauración. Y ya hemos hablado, por ejemplo, en el salmo anterior, sobre una visión profética de esas aflicciones por la que estaría
pasando Israel en el tiempo del fin. Y de verdad que a mí me asombra mucho, en este caso, esta composición en la que el Espíritu Santo ha dirigido a Asaf en dirigir esa oración delante de la presencia de Dios, reconociendo y entendiendo parte, ¿no?, de consecuencias de malas decisiones tomadas y pidiendo entonces volver a ese plano de restauración y dirige, ¿no?, esta oración, oh pastor de Israel, y invocando a Dios esta situación por la que, digamos, él recibe inspiración para escribir. Qué importante entonces cuando pensamos, Santiago capítulo 5, en un momento que dice la Escritura, ¿está alguno afligido? Haga oración. Hay veces que dentro de nuestro entorno íntimo no reaccionamos buscándolo a Dios, ¿no? Y vamos ahí con nuestra queja, nuestra pena y muchas veces la descarga de nuestra ira, enojo y molestia, en vez de acudir a Dios en respeto, ¿no? O sea, es decir, a veces uno quizás no puede entender por qué está pasando eso, pero qué mejor que ante una situación así aprendas a dirigirte a Dios en oración. ¿Cómo ves, Israel? Sí, Melo, y es interesante ir viendo el texto, irlo desmenuzando como lo hacemos cada día. Y aquí el estribillo se repite 3 veces durante todo este capítulo. Hay un estribillo que se repite tres veces, ¿no? Que es el de, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que seamos salvos. Se repite 3 veces. Es una súplica, ¿no? Como, a Dios para la restauración de Israel, por lo que ya hemos visto que ha pasado Israel. Y aquí lo que más me llama la atención, Melo, y que lo vamos a ver más adelante, es esa metáfora que aquí el Salmo nos maneja, esa metáfora de la vid devastada, ¿no? Y esa vid, pues obviamente es representada por Israel, ¿no? Y lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero vaya, es muy interesante porque cada vez que nos sumergimos, cada vez que leemos, siempre la palabra, como tú bien lo dices, tiene un mensaje para nosotros cada vez que estás en ella. Y aquí, digamos, una de las cosas que nosotros no le escapamos al hablar de esto tiene que ver, por ejemplo, con la esencia de que quizás en la actualidad se habla, ¿no?, de tantos textos relacionados con prosperidad, con el, no sé, modernismo, y hoy nos detenemos ante una secuencia quizás hasta como difícil de comprender. O sea, ¿qué razón tiene la existencia de este salmo? Entonces, obviamente nos conduciremos a medida de lo que vamos comprendiendo, sin escapar a este capítulo, para tomar de ello las reflexiones más sobresalientes para nosotros en este momento, como ser en este caso el reconocer en la invocación a Dios, como muestra por ahí el versículo 1, ¿no? Tú que pastoreas como a ovejas a José. Y podríamos, al estar hablando de esta restauración a causa de ruina, miseria, por ahí podríamos también relacionarlo y llevarlo con el Salmo 23, el Salmo del Señor, el pastor, del que nada me faltará, y podríamos ahí relacionar este texto, tú que pastoreas como a ovejas a José, y entender, por ejemplo, hablando del Salmo 23, la parte que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces vemos que así como el Señor puede llevarte a buenos pastos, ¿no?, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, también encontraremos que
si perdemos el rumbo, su vara, su cayado nos infundirán aliento y nos llevarán al proceso de ordenación, porque puede que alguien quiera salirse de ese cuidado. O sea, cuando hablamos del cuidado ante los peligros de esta vida, y justamente el mensaje de la Biblia es importantísimo. Por eso en la carta a Timoteo, no recuerdo ahí cuál, creo que no sé si es la segunda, cuando dice toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Creo que segunda carta 3, capítulo 3, por ahí. Y ahí encontramos sobre la importancia, es decir, cómo la palabra nos muestra el camino y pero cómo muchas veces nos corrige, nos instruye e incluso redarguye. Tiene que ver con presentar el argumento que destruye el argumento erróneo. ¿Cuántas veces nosotros venimos de parte de una larga lista de pensamientos e ideas que no vienen con la dirección del Señor? Entonces uno dice, ¿y qué le vale y qué tiene de malo? Me ha pasado, digamos, mucho esto en los comienzos de mi andar en el camino del Señor, hasta que vamos entendiendo que el Señor provee dirección para todos los asuntos. Y qué lindo que desde esta invocación decir, Señor, tú eres el que guías, ¿no? Pastoreas a este pueblo. Y hablamos del pueblo elegido, la nación de Israel. Y habla, ¿no? Despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés y ven a salvarnos. Ahí ponemos en pantalla el texto. Con la importancia de ser dirigido, y esto, no sé, había una vez en cuanto a una reflexión hablando sobre este tema de por qué mencionan específico, ¿no? A Efraín, Benjamín y Manasés, y en una lectura, Números capítulo 2, versículo 17 en adelante, cuando da los detalles de cómo es el movimiento de Israel. O sea, si uno mirara y llevara, por ejemplo, un mapa, o sea, es decir, cómo marcharía, digamos, una nación. Dios hasta eso organizó. En la salida de Egipto y en el camino por el desierto. Hasta en un momento les dio una forma en cómo debían presentarse. Y bueno, a modo de que si uno va leyendo la Biblia va a encontrar palabras y términos. Sale Israel en medio, ahí como saliendo de la nada, y durante ese tiempo de peregrinación en la confección de las actividades, por ejemplo, de las distintas tribus, surge una tribu que se consagra a Dios, la tribu de Leví, y se le da, por ejemplo, la responsabilidad de la administración de las cosas sagradas. Y de la tribu de Leví está, ¿no?, el linaje de Aarón, de quien se constituye la línea de sacerdotes para, en este caso, la religión judaica, ¿no? Entonces, en cuanto al armado, como si fuera el campamento, en un modo como si fuera cuadrado, en el centro de todos estos habitantes, allí se establecía el campamento donde estaba el tabernáculo, ¿no? La tienda que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Números 2, ahí como hacíamos mención, aparece que en el orden como de salidas o del movimiento, primero estaba, ¿no?, el movimiento de lo que sería la tienda y el tabernáculo, y luego le seguían estas tres tribus, Efraín, Benjamín y Manasés. No sé, podríamos quizás pensar que delante de la presencia del Señor, a los principales, a los que hacen cabeza, a los que están en el liderazgo, ¿no?, es decir, que se provoque en ellos el primer paso para que el resto del pueblo pueda realizar su movimiento, ¿no? Y
Y al pensar en esto podemos pensar por ejemplo, en el orden de la familia o en el orden del liderazgo. Es decir, la importancia de que el que está en esa responsabilidad y que genera el movimiento de los demás. Es bien interesante si entramos a pensar en esto, en el orden de la familia, ¿sí? Papá y mamá, ¿no? Entonces, dan ese ejemplo, hacen esa demostración de vida, entonces pueden guiar y también hacer que de la misma manera los hijos se desplacen, ¿no? en ese andar de vida. Y piden, ¿no? En esta oración que sean despertados estos lugares de cabecera, ¿no? A partir del movimiento del tabernáculo. Y dice, y ven a salvarnos. Qué importante. Es una oración intercesora. Y como hacías mención de este pasaje, que quizás sería a modo de coro o estribillo en cuanto a la melodía sobre los lirios que deja marcado Asaf como instrucción al músico principal, utiliza, ¿no? esta parte. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, qué maravilloso es tener esta experiencia de saber que por ahí hay un texto que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿no? Entonces, que obviamente el Señor al que ama disciplina y obviamente que ese suceso tiene que ver con una acción de amor para corregirnos. Y en este caso Israel, que en esta proyección de la oración encontramos como que, bueno, se cometió una acción muy, muy grave y de verdad que ante la circunstancia en la que estaban pasando necesitaban de verdad recibir esa misericordia divina y ser levantados por el Señor. ¿Cómo ves, Israel? Sí, querido Melo, yo quería hacerte la alusión, nada más no te quería interrumpir en cuanto a lo que nos comentabas de la carta a Timoteo. Sí, es la segunda carta de Timoteo que nos comentaste, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Uh-huh. Gracias por ese dato. Y bueno, pues... Sí. Sí, y bueno, pues en cuanto al Salmo, sí es muy interesante porque mira que yo me quedé clavado en, así, hablando coloquialmente, una vez que lo fuimos leyendo y que lo estudiamos, en esa vid que vamos a ver más adelante, porque nos muestra, el Señor nos muestra, mejor dicho, este ejemplo muy, muy, muy transparente, ¿no? Porque yo veo que Él representa aquí a Israel, o Israel, mejor dicho, es representado como esa vid que Dios plantó, cuidó, pero este pueblo, bueno, pues lo hemos venido platicando, en este momento está devastado, está vulnerable, y esa imagen que llega a nuestras mentes, pues es de fragilidad y es de sufrimiento por lo que el pueblo está pasando, y entonces solicitan pues esa intervención que viene solamente del Señor. Y aquí pues el salmista aquí lo que hace pues es reconocer a Dios como el pastor de Israel, ¿no? Y qué es lo que hace, pues le pide que escuche el clamor, que se enfatiza en esa necesidad de la intervención por la salvación, porque lo que habían hecho pues no estaba bien. Y me imagino más cosas una vez que vamos leyendo, pero no me quiero adelantar a nada, sino me quiero quedar para seguirte. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso continuamos reflexionando acerca de estas palabras de la Biblia del Salmo 80. Ahora escuchamos Año Cero interpretando Fue por Amor. Variedades con Melo Avellaneda. Mi pasado
un destino en tu ilusión de vivir por tu razón. Mi destino anclado, siempre tú a mi lado. Cuando no te vi, siempre supe al fin que fue por amor. Y parece un alto precio por mi error, por mi fe, por hacerme otra vez de nuevo. Cuando no te vi, siempre supe al fin que fue por amor. Y pagaste un alto precio por mi error, por mi fe, por hacerme otra vez de nuevo. Variedades. Remedio del pasado, antídoto de amor. La histeria de mis días es tu imaginación. Vuelvo a despedirme de tu brazo, irme. Cuando no te vi, siempre supe al fin que fue por amor. Y pagaste un alto precio por mi error, por mi fe, por hacerme otra vez de nuevo. Cuando no te vi, siempre supe al fin que fue por amor. Y pagaste un alto precio por mi error, por mi fe, por hacerme otra vez de nuevo. Cuando no te vi, siempre supe al fin que fue por amor. Y pagaste un alto precio por mi error, por mi fe, por hacerme otra vez de nuevo. Una canción más para acompañarte de la mano de Audio Sky, Revolución. Variedades con Melo Avellaneda. Necesito encontrarme en intimidad contigo. Necesito ver tu rostro y tocar tu corazón. Necesito estar contigo. Te necesito más y más. Te doy mi corazón, lo rindo a ti, mi Señor. Revoluciona mi existir. Ven y cambia mi vivir. Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu revolución. Ven y cámbiame. Quiero ser como tú. Necesito encontrarme en intimidad contigo. Oh, necesito ver tu rostro y tocar tu corazón. Oh, necesito estar contigo. Te necesito más y más. Yo te doy mi corazón, lo rindo a ti, mi Señor. Revoluciona mi existir. Ven y cambia mi vivir. Necesito de tu toque hoy en mí. Oh, oh, oh.
Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu revolución. Ven y cámbiame. Yo quiero ser como tú. Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu revolución. Ven y cámbiame. Yo quiero ser como tú. Necesito de tu toque hoy en mí. Ven con tu revolución. Ven y cámbiame. Yo quiero ser como tú. Estamos reflexionando acerca de las palabras de la Biblia. Estamos en el Salmo 80 y en esta oración por restauración, tremenda situación en la que intercede y hace esta oración, y en un momento hace mención, por ejemplo, a ver qué ponemos en pantalla. Por ejemplo, lo que menciona el versículo 4. Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Qué tremendo que ante una situación así, Dios parezca, ¿no?, ahí en una situación hostil, ignorando el clamor. Podríamos mencionar, y ahí le voy a dar a Israel la palabra, de cuántas veces Dios hizo advertencia en que si como pueblo persistían vivir, ¿no?, ofendiéndolo a Dios, quien ha manifestado su cariño, su afecto, su protección y demás, que Él iba a hacer, ¿no? O sea, hay una frase que dice: los cielos te serán como de bronce. Y de pronto, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué llegar a esa instancia? Y obviamente Asaf lo está entendiendo de esa manera y hace esta expresión: ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación con la oración de tu pueblo? ¿No? Entonces, como que uno podría decir, ahora me piden, ahora que las papas queman, ¿no? ¿Y por qué llegar a esta instancia cuando podrían estar viviendo, ¿no?, de las bendiciones, en el tiempo de regocijo, experimentando vida y comunión con Dios, etcétera? ¿Cómo ves? Sí, tienes toda la razón, es que aquí se nos muestra y se nota, ¿no?, que el pueblo está, ahí en la oración, el pueblo está quebrado, o sea, está partido en dos, está humillado, ha sido humillado por lo que leímos en el Salmo anterior, fue humillado, fue devastado, y
y aquí se siente que ese quebranto, se siente que está humillado y entonces siente, yo creo que todos hemos sentido alguna vez ese juicio de Dios, ¿no? Sobre cada uno de nosotros. Bueno, yo siento que ellos sentían ese juicio en ese momento. Bueno, me refiero a juicio, no tomando la palabra así como tal, sino literalmente, o sea, hablando de que sabían que habían hecho algo mal, sabían que estaban mal, y aún con en ese contexto que hemos venido leyendo y que hemos venido explicando, bueno, pues este pueblo hoy dice, bueno, Señor, lo único que pedimos es que no nos abandones, ¿no? Ellos sienten que él se fue, que él los abandonó, lo comentábamos ayer, ¿no? Sienten sienten que ya Dios no está con ellos, y entonces, ¿qué hacen? Pues ruegan por esa restauración, pero aquí ya ves palabras como que más de arrepentimiento, de humillación, porque a veces somos somos tan, ese ego que nos caracteriza al ser humano, creemos que todo lo podemos, Melo, y que nada es más poderoso que Dios, que nuestro ego a veces nos hace ir y pensar y hacer cosas que después, cuando suceden, es cuando llega el arrepentimiento, es cuando dices, híjole, tengo que arrepentirme porque lo que hice está mal, ¿no? Y que, como tú dijiste, y qué necesidad de llegar a que tengas que pasar por eso, pero bueno, pues siendo necio, siendo terco, y además, como tú siempre recomiendas, no tenemos la instrucción o no leemos la palabra de Dios, no nos preparamos, pues vamos a estar padeciendo eso todo el tiempo, ¿no? Ujú, exacto. Y como en este caso, de enfrentar estas consecuencias, versículo 5, Salmo 80, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. En un momento ahí estoy mirando otra versión que Ajá. dice, a ver aquí, en vez de comida nos has dado el pan amargo que nuestras lágrimas amasaron, y en vez de bebida has hecho que nos bebamos nuestras propias lágrimas. Ahora pensemos Wow. en cuanto a esta expresión, ¿no? Entonces, decir hasta cuándo, pero pensar que en un momento así, un día, ¿no? La nación, digamos, el pueblo elegido tuvo la oportunidad de tener ahí en frente a frente, en persona humana, la presencia del Señor Jesús. Y sin embargo lo rechazaron. Entraron en una situación, llamémosle, no sé, de vanidad o de oscuridad espiritual, que cuando estuvo ahí frente a ellos, no supieron que era Él. Se avergonzaron y decían que este era un burlador, que tenía demonios, etcétera. Y es una situación, cuando uno piensa, ¿no? Todo lo que también le ha tocado pasar a este pueblo, nosotros obviamente relacionamos a el hecho de haberle dado la espalda al Salvador. Y para esto, por ejemplo, podríamos ahí recordar Lucas 19, 42 a 44. Jesús dijo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Interesante, pensemos, ¿no? En una situación en lo que el Señor, al llegar, ¿no?, a esa ciudad tan amada por Dios,
y expresada en tantos versículos de la Biblia, y el Señor lloró, porque aún en medio de ciertas aclamaciones, pero tanta frialdad en cuanto a su presencia, de tal punto que no pudieron distinguir el día de la visitación de Dios. Quizás en esto podríamos sacar una reflexión pensando, por ejemplo, en esa visitación que podemos tener nosotros de parte de Dios, y estamos ahí presos, ¿no? Encerrados en el orgullo, ante una situación en la que quizás económicamente estamos bien, entonces, creo, o sea, no necesito de nadie al respecto, ¿no? Y miramos todo desde el lado de una superioridad superficial que nos hace pasar de largo todas aquellas cosas que son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, y en este caso la misma nación de Judea que estaba ahí y no entendieron. Y dice, ojalá te dieras cuenta, ¿no? Si dice así, ¿no? Literalmente, si también tú conocieras lo que, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Entonces, obviamente, 40 años después de esas palabras, vino un juicio tan tremendo, la ciudad asolada, sus murallas, ¿no? Derribadas, y cuánto desastre, ¿no? Pues sucedió por aquella región. Entonces, la instancia que muestra Asaf, ¿no? De llegar a ser como burla por el resto de las naciones, y nuevamente volver con ese pasaje, ¿no? Del versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, ¿no? Entonces, al momento de decir, de confiar en esa acción divina, que eso nos lleva siempre, ¿no? A buscar en la presencia del Señor. Humillaos delante de la presencia del Señor, Él os exaltará a su debido tiempo. Y obviamente Dios mirando, ¿no? Entonces cada uno en esta situación decir, Señor, todavía no entendí, quiero entenderlo, no quiero caer más bajo, ¿no? Ante esta situación, quiero ser levantado, restáurame, ¿no? O sea, haz resplandecer tu presencia, ¿no? Entonces, y si tú lo haces, seremos salvos. Y ahí vamos con el texto, haciendo como un recuento histórico. Versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, ¿no? Entonces, hablando qué era, ¿no? Cómo llegó, como si fuera una plantita, ¿no? En medio de una circunstancia así difícil. La versión lenguaje actual dice, nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto, y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces. A ver, voy corriendo a la versión 1960. Y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos que llegamos a poblar las montañas. Extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano, ¿no? Así, digamos, se establece. ¿Y por qué entonces llegar a esta situación de desastre? Qué difícil, ¿no? Cuando tomamos esas decisiones equivocadas. ¿Cómo ves? Qué hermoso, porque son metáforas que están aquí, o sea, las estamos leyendo, y el Señor hablaba en metáforas también cuando estuvo, nos habló muchas veces, y aquí hay una muy importante, aquí el Señor es el agricultor, ¿no? Dios es presentado como el agricultor que plantó la vid en esa tierra fértil, la cuidó, la protegió, lo que tú nos acabas de explicar, para que creciera, para que diera un fruto abundante, y la imagen de la vid plantada por Dios, pues ¿qué evoca? Pues evoca cuidado, ¿no? Evoca la protección, que
que Él brindó sobre el pueblo desde sus orígenes, desde que lo escogió, porque es un símbolo, ¿no? La vid simboliza aquí, simboliza aquí lo que es el pueblo de Israel elegido y que es plantado por Dios, nada más y nada menos. Y qué triste, ¿no? Para el Señor, porque también la palabra dice que se entristece con las acciones de uno, ¿no? O sea, es paciente, es fiel, es bueno, pero también se entristece de ver todo lo que hicieron, idolatría y todo lo que hizo su amado pueblo, refiriéndonos a Israel. Porque ahora la vid de nosotros, y lo vamos a ver más adelante, pues la vid de nosotros ahora es nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a ver más adelante. Ujú. Y bueno, pues vaya, es maravilloso. La palabra de Dios siempre tiene una sorpresa para nosotros. Hacemos una pausa para identificar nuestro programa y continuamos reflexionando sobre las palabras del Salmo 80. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría. Y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa divino otra vez. Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Compartimos este espacio en los siguientes medios de comunicación. FM Buenas Nuevas 94.7 en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio. Ambas emisoras en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. También estamos en el sistema leaderasgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica, y también en Radio El Vive, Radio Manasés y Júbilo Televisión, canales 26 y 39 en Sololá, Guatemala. Nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54911 6796 9973. Símbolo más 54911 6796 9973. Instagram Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Entonces, al reflexionar sobre las palabras del Salmo 80, hacía mención en esa oración pidiendo por el pueblo, diciendo, nos trajiste como si fuera una planta, ¿no?, de una vid, y nos plantaste, nos trajiste, hiciste venir desde Egipto, desde tan lejos, y echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella. Qué interesante, ¿no? Todo lo que Dios hizo en ese obrar.
Ahora, qué fácil fue olvidarse de todo ese suceso. Al momento de uno reflexionar cómo se vivían los días de la esclavitud, ahí me imagino que no existirían, me tomo el día de descanso, vacaciones, aguinaldo. Ahí era mano de obra esclava. Y arreglarse como puedan cada uno y recordar de cómo fue que salieron. Eso nos hace pensar en la manera como Dios también ahora a nosotros nos rescató mediante la predicación del Evangelio y nos llevó hacia una nueva experiencia que en este caso tiene que ver con conocer a Cristo. Cuando lo tenemos a Él como el Salvador. Entonces, nos dice por ahí, a ver si me ayudas, Israel, el texto Sí. que dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. A ver, vamos a buscar. A ver si por ahí aparece. O trasladado. A ver si aparece. Sí, por aquí. A ver. Colosenses 1:3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces pensar que ese suceso también pasó a nosotros y nos sacó, ¿no? Y a diferencia de este tema que dice, nos llevaste como una vid para ponernos en un lugar excepcional, entonces encontramos que en el sentido al tiempo presente, ahora el Señor, ¿no?, nos deja saber las Escrituras, este texto, ahí lo ponemos en la pantalla, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué tremendo, o sea, decir, el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvación, nos ha librado de una situación, así como en Egipto, sacándolos de la esclavitud, así el Señor nos ha librado de ese poder del mal, para que seamos llevados hacia quién, hacia quién es el camino, la verdad y la vida, y podríamos decir, ser llevados a Cristo. Ahora, en ese caso, si mencionamos algo que tú hacías referencia a Israel, Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay toda una enseñanza al respecto de este pasaje. Entonces, nosotros como pámpanos ahora pertenecemos a esa gran planta. Entonces, así como fue que sacó de Egipto para plantarlo en un lugar, en una tierra espectacular, como la que Dios eligió para su pueblo, así también Dios ha elegido para la humanidad en su plan salvador llevarnos hacia su Hijo, en quien Dios encuentra satisfacción y contentamiento. Recordemos, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Hoy nosotros, a diferencia de lo que pasaba en Israel, ¿no?, que tenía que ver con sus acciones, con sus actitudes, acá tiene que ver con identificarnos en la vida del que ha agradado al Padre. Por eso que hablamos de estar en Cristo, de estar en el Señor, ¿no? Entonces, ahí eso marca la diferencia y vemos la mano de Dios interviniendo en el sentido de que el pámpano lleve fruto y dice, si un pámpano no lleva fruto, lo va a quitar. Y aquel que trae fruto para Dios, que dice, lo limpiará para que lleve más fruto.
Entonces podemos hablar en esa experiencia del perfeccionamiento en el que somos corregidos mediante la palabra. Por ejemplo, versículo 3, San Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, qué interesante este punto para analizar sobre la importancia de permanecer en Cristo. Él en nosotros, nosotros en Él. Y ahí está, digamos, el secreto del éxito para los frutos de nuestra vida. ¿Para qué hemos sido trasladados? ¿Para volver atrás? ¿Para volver, ¿no?, en manos del malo que nos tenía sometido en una ceguera espiritual, ¿no?, daño, violencia, ¿no?, cadenas de vicios, adicciones, presos del carácter, quizás prepotente o depresivo? Y qué triste saber de esa situación. Es decir, ¿y para qué estar ahí? Hemos sido librados de ese poder. ¿Y por qué querer volver a los brazos de ese espacio de oscuridad cuando hemos sido llevados a la mismísima presencia de Cristo? ¿Cómo ves? Qué hermoso, Melo. Y mira que el versículo 5 también esperaba con ansia que lo leyeras. Y yo sé que lo vas a leer ahorita. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa invitación es para nosotros. La búsqueda de nuestra restauración, porque ya no es Israel como nación la vid. Lo estamos viendo aquí. Ya no es Israel, el pueblo de Israel la vid. Ahora es nuestro Señor Jesucristo, y el fruto solo viene si permanecemos en Él. El juicio ya no va a caer por pertenecer a un pueblo físico, o por pertenecer a una religión, qué sé yo, sino va a ser por estar o no conectado con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante para nosotros hoy en día. Exacto. Pensar en esto. Sí, y que aquí entonces, ¿cuál es el eje? Entender cómo es que descubrimos esto. Esto lo descubrimos porque Dios lo deja como evidencia desde su mensaje enviado a la humanidad a través de la Biblia. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Ahí está el secreto. Pero hay algunos que pareciera ser que no quieren estar en Cristo, y ese es el secreto. Fuimos librados y trasladados. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Esa es la verdadera, digamos, ahí razón. Y algo tan interesante: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué queremos hacer fuera de Él? ¿Qué queremos hacer fuera de Él? Sería la pregunta para todos, ¿no? Si alguien quisiera independizarse. Que incluso hay quienes lo han hecho, ¿no? En un momento en la carta, creo que a los Gálatas, como diciendo: de Cristo os habéis desligado, porque quieren hacer ustedes, al querer guardar la ley por sus propias fuerzas y méritos, se han soltado del espacio de bienestar que te proporciona la gracia divina, en la cual no necesitas someterte, digamos, en cuanto a una actitud humana para agradar a Dios, cuando ahora todo es en el Señor, tu andar, tus acciones, ¿no?, propias por la presencia de Cristo en tu vida, obrando para agradarlo a Dios, ¿no?, y siendo instrumento en los planes y pensamientos divinos. Esto, bueno, estamos ahí, creo que hablando de una profundidad tal que si alguien por ahí no ha estado leyendo la Biblia, le va a ser difícil entender, y por eso nosotros desde este espacio invitamos: lea la Biblia, la palabra de Dios,
si no has tenido la experiencia de leerla, recomendamos siempre el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan, arrancando, ¿no?, como de por ahí. Y a medida que vayas leyendo, vas pidiendo en tu corazón: Dios, permíteme conocerte, descubrirte a medida que voy leyendo. Y si nos escuchas en nuestros programas, tendrás la oportunidad de poder ir sumando ese conocimiento a la lectura que vas haciendo. Bueno, vamos con un consejo. Este consejo nos lo proporciona Marcos Vidal desde esta canción justamente que se titula Consejo y dice así: Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá compasión de ti. Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición y no entierres la mina que se te entregó. Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer el sol. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba a ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Variedades con Melo Avellaneda. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Que es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad.
saludo para Vi, que Dios te bendiga, gracias por escribirnos. Vamos a la parte final de este Salmo 80. Es bien interesante la parte esta que menciona en cuanto, ¿no?, a las cosas que les tocó pasar. Versículo 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada. Y obviamente es la situación, ¿no?, en la que se encontraron ellos por esa desobediencia. Y hace una oración pidiendo ahí una restauración al respecto, justicia sobre quienes se portaron mal con ellos. Y dice algo bien interesante: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Qué tremenda la dirección ahí en cuanto al Espíritu Santo en este salmo. Como diciendo, sea tu aparición, tu manifestación sobre el varón de tu diestra. Y obviamente que esta referencia se refiere a la presencia del Mesías, de Jesús, de Yeshua para el pueblo de Israel, para nosotros, nuestro Señor y Salvador. Y, por ejemplo, ¿no?, el varón de tu diestra. Esto nos hace recordar ese pasaje también de uno, creo que de los Salmos, que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Es decir, llegará ese día de justicia tremenda, ¿no?, en la que el mismísimo Señor también está esperando. Toda lengua confesará y se pondrá de rodillas, confesará que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en este caso, ¿no?, la mano sobre el Mesías, sobre ese hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Eso nos habla, ¿no?, de la conducción, de la dirección. Eso lo veremos en el día del milenio. Todo lo que va a pasar en cuanto a la acción de Cristo como el Mesías que llega y viene por su pueblo y lo va a gobernar 1000 años, nos dice por ahí las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20. Tremendo ese espacio, y qué lindo, ¿no? Entonces, ahora que nuestra vida tiene sentido a través del varón de tu diestra, el hombre que para ti afirmaste, ¿no? Y tiene que ver con esto que venimos hablando, Israel, de esa vid, ya no la de este salmo, sino la de Juan 15. Entonces Dios ha preparado que nuestra vida tenga verdaderamente sentido si Cristo la gobierna, si Él la dirige. Entonces el Salmo dice: así no nos apartaremos de ti. Qué precioso. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Cómo ves? Vida nos darás, y mira, y separados del Señor, pues nada podemos hacer. O sea que una cosa va junto con pegado, como decimos, ¿no? Ahí está la búsqueda. Ahí está la búsqueda para todos aquellos que en estos momentos están a lo mejor apartados del Señor, a lo mejor tienen una relación rota con el Señor, a lo mejor hay algún distanciamiento, alguna situación por la que está, porque esta vid devastada es un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Israel. Igual es un llamado para nosotros en nuestros días, es buscar la restauración si algo está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros sabemos que mucha gente puede estar pasando por situaciones difíciles, ¿no? Pero tener esa esperanza que ese agricultor
hoy día un agricultor puede podar y cuidar una vida enferma, ¿no? Para que vuelva a dar fruto. Así el Señor, así nuestro Dios puede restaurarnos, puede devolvernos esa prosperidad, pero si no existe esa relación, si no existe esa comunión con Él, si no estamos, o no estás tú que nos escuchas, tú que nos ves, eh, eh, se perdió el ánimo, algo sucedió en ese caminar, porque también hay que decirlo, por ahí pasamos todos y alguna vez nos desanimamos, y a lo mejor puede haber alguien que nos esté escuchando y que su relación con el Señor esté por abajo. Entonces esa relación, hoy el Señor habla y hoy el Señor te dice, yo lo que quiero es volver a mirarte, yo lo que quiero es volver a restaurarte, yo lo que quiero es que seamos lo que éramos antes, ¿no? Y, y viene esa invitación a buscarlo, ¿no? Porque sin Él dice que nada podemos hacer. Exacto. Separados de Él, Ujú. nada. Sí, exacto. Y no lo hacemos desde la amplitud, ¿no? Del religioso que se cree que está a un escalón más que el otro, sino que a lo largo también de la vida alguna vez hemos tropezado, ¿no? Y, y hemos cometido errores. Sí, ¿Cómo ves? sí, Hablamos. sí. Yo hoy precisamente hablaba con una persona. Mira, no sé, Dios pone las cosas y esta mujer con la que yo hablaba hoy en la mañana, eh, y digo mujer porque digo, aunque es hermana en Cristo, es creyente, está alejada, está apartada, o sea, sin querer, mira lo que sucede, ¿no? Y hoy en la mañana platicaba yo con ella y está decepcionada, está alejada, está desilusionada de su iglesia, ¿no? Pero bueno, por más de que uno lo que hace es plantar esa semilla, es volver a platicar, es volver a sembrar y que el Señor haga el resto, porque como ella sé que hay muchos más en nuestras iglesias o en la misma comunidad. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos quizás en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, vuelvo a repetir, pero eso está pasando, ¿no? El amor de muchos está decayendo. ¿Por qué? Porque se han alejado, porque esa relación está rota con el Señor, porque hay una separación, porque esa viña se pudrió, se descuidó, se dejó de regar, y entonces ahora hay un alejamiento, ahora hay que restaurarla, pero hay que reconocerlo como lo hizo lo que leímos ayer en el Salmo 79. El arrepentimiento tiene mucho que ver de que reconozcamos que si nosotros también la regamos, bueno, tenemos que reconocer eso y entonces buscar la restauración, que solamente puede venir de Cristo, de nadie más. Y bien que la responsabilidad, ¿no? Que desde una congregación tenemos de animar y guiar a las personas. A veces tenemos que pedir disculpas al respecto, ¿no? De cierto proceder en el que generamos distracción, ¿no? Y el desvío de la mirada de la persona de Cristo a las personas que asisten, ¿no? Entonces, saludamos a Pedro, que está por Clubhouse, y una de las cosas que queremos hacer antes de pasar a nuestra siguiente pausa musical tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la importancia de generar cada uno esa relación para con Dios. Esa relación se da desde el lado de lo que Él te habla y que es muy importante que te informes, que aprendas, que conozcas, y todo eso que Él quiere comunicar lo hace desde este libro sagrado que conocemos como la Biblia. Obviamente que cuando vamos a la iglesia también nos es muy útil la participación de pastores y maestros, quienes también nos enseñan acerca del contenido, tal como hacemos aquí con Israel al compartir el mensaje de la Biblia. Saludamos a Manny también, que está pasando por Clubhouse, un abrazo grande. Y al momento de reflexionar con esto, ¿no? Que menciona ahí el Salmo
80. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y dice en el final de este salmo: oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, ¿no? Entonces, qué importante el invocar, dice por ahí la promesa, ¿no?, del libro del profeta Joel, y que también en Hechos 2 menciona el apóstol Pedro, diciendo, ¿no?, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la invitación es para todos, ¿no? Aquel que está alejado del camino, que regrese, que vuelva a casa, que vuelva, ¿no?, a empezar a leer la Biblia, empieza a hablar con Él desde el lado de la oración. Hay veces que el tiempo de restauración tiene su momento, porque no se trata de Dios, se trata cómo estamos nosotros. A veces en una posición tan endurecida que obviamente todo lo que tiene que ver con la sensibilidad hacia el mundo de lo espiritual se hace como complicado, pero no es que Dios no está contigo, que no te está escuchando. Es hasta que vayas rompiendo ese esquema y puedas entonces verlo, descubrirlo, sentirlo a partir de lo que Él te menciona y te habla por medio de su palabra, la Biblia. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Te regalo la siguiente canción en la voz de Jackie Velázquez. Jackie Velázquez y esta interpretación de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Variedades con Melo Avellaneda. Y hacerte conocer a un Dios de gran poder. Nada puede en este mundo comparar con la paz que siente tu alma cuando Él en ti está. Si yo sé que difícil es de contemplar, dejarlo todo y confiar solo en Él. Si yo sé que es la verdad, que su amor es para ti, con su palabra ves lo que Él hará. Que a su Hijo Él nos dio. Variedades. Hay que dar ese paso de fe. Él te ve, te ayudará y pasa Él te dará.
momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Salmo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel, así define el título en la versión Reina Valera 1960. La traducción del lenguaje actual dice: Dios es bueno con su pueblo. Al músico principal, sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Tremenda expresión de este salmo que escribe el mismo que del salmo anterior, 80, que tratamos, a Asaf, y habla sobre Gitit. Hay quienes entienden esto también como si fuera un solo de soprano, o sea, en un tono muy alto, cantado, es la letra de una canción. La versión lenguaje actual dice: este himno deberá cantarse con la melodía que se canta al exprimir las uvas, ¿no? En referencia al tiempo, digamos, del lagar, ¿no? Justamente cuando se exprimían las uvas, dirigirlo en ese término, en la melodía, ¿no? de ese tiempo musical. Y aquí, ¿no? Qué precioso, y cuántas cosas, lecciones nos deja, y esperamos poder resumirlo en los pocos minutos que tenemos. Cantar a Dios, ¿no? y reconocer que Él es nuestra fortaleza. Entonces, acompañarlo con instrumentos de música. Hace mención de la trompeta en la nueva luna, ¿no? Que tiene que ver también con días de fiesta solemne, y especifica, ¿no? Porque ese estatuto
de Israel y ordenanza de Dios, que lo constituyó cuando salió por la tierra de Egipto. Por ejemplo, podríamos entender que en esa constitución de ordenanzas, por ejemplo, ¿no?, como la Pascua, para recordar cómo fue el día que salieron, ¿no?, y fueron librados de la presencia de la muerte que dañó a todas las familias en Egipto. Sin embargo, la sangre del Cordero, hablándonos de Cristo, salvándonos de la muerte eterna. Entonces, qué valiosos son en este caso al entender los principios por los cuales Dios establece estos estatutos, y aquí haciendo relación a la memoria, a tener presente. ¿Cómo ves esto, Israel? Sí, sin duda, Melo, y además es una alabanza que nos invita a la reflexión, ¿no?, sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Venimos repasando esto que le acontece al pueblo de Israel, y entonces, bueno, comienza ahí con la invitación, que celebremos con alegría y además con música, y eso es lo importante de hoy día, ¿no? Obedecer esos mandamientos es la importancia, ¿no?, de escuchar la voz de Dios, como lo hacemos aquí con la lectura, y obedecer esos mandamientos, como nos recuerda, cada vez que leemos los salmos, nos recuerdan cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Y cómo les proveyó y cómo los dio, y entonces esa fidelidad de Dios hacia su pueblo, pues es la misma fidelidad que existe hoy para con nosotros. Entonces, pues es así como yo lo veo, es la bondad, como dice el título, la bondad de Dios y la perversidad de un pueblo, como lo fue Israel en su momento, ¿no? Sí, y que en esto también nos vuelve a recordar, ¿no?, cuando salió por la tierra de Egipto, y dice: aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, ¿no? Al pensar, y esto tiene que ver, y no sé, digamos, si alguien nos está escuchando que está sintiendo, ¿no?, que no quiere seguir más, es decir, ¿a dónde vas a ir luego de conocer al Señor? Y acá explica qué fue lo que hizo, ¿no? O sea, libró de su hombro debajo de la carga. Por ejemplo, el lenguaje actual dice: te he quitado de los hombros la carga que llevabas, ya no tienes que cargar esos ladrillos tan pesados. Cuando estabas angustiado me llamaste y te libré. Te respondí desde la oscura nube donde estaba yo escondido junto al manantial de Meribá, puse a prueba tu fe. Pero pensar acá, te respondí en lo secreto del trueno, dice, ¿no? Reina Valera. Y dice: te respondí desde la oscura nube donde estaba yo escondido. Qué maravillosa acción de Dios, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo puede estar Dios en medio de una tormenta, de un tornado, ¿no? Entonces, dice, tremendo, en lo secreto del trueno, y aquí, ¿no?, la expresión, la oscura nube. No siempre sabemos darnos cuenta cómo Dios está moviendo sus asuntos, y qué importante entonces es no perder la fe. No perder la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ante esta situación donde Dios se manifiesta, y dice algo también interesante, no tan solo que Él intervino en medio de esa nube oscura, sino que también dice algo tan tremendo: te probé junto a las aguas de Meriba, ¿no? Y hay todo un acontecimiento que sucedió en la Biblia, en la que el pueblo de Dios fue probado. ¿Cuántas veces hemos sido probados por Dios y no hemos avanzado? Hemos hecho quedar mal al Señor, nos hemos portado mal, aun cuando el Señor nos ha estado conduciendo y dirigiendo, ¿no?, por el camino de bien. Y justamente las pruebas son situaciones permitidas para ver
cómo va el resultado de nuestra fe o de la palabra que nosotros hemos recibido. Dice el versículo 8, oye pueblo mío y te amonestaré. Qué tremendo, o sea, Dios no nos va a dejar pasar por alto. A veces algunos, sí, pobrecito, no importa. No. Y hay situaciones a veces muy delicadas en cuanto a la conducta de los creyentes. Si estás dispuesto a oír al Señor, seguro que te va a amonestar. Y ahí es importante, en lo que te amonesta el Señor es para tu bien. Y dice, Israel, si me oyereis, no habrá en ti Dios ajeno. Qué tremendo. Y dice, lenguaje actual, escucha mis advertencias, como quisiera que me escucharas, ¿no? Y para nosotros nos queda así como resumen, ¿no? Como Dios desea, diciendo, si me escucharas, no estarías enfrentando hoy este dolor. Si prestaras atención a mi palabra, si leyeras la palabra, serías advertido, serías corregida, serías encaminada en el verdadero paso a seguir. Y dice, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si establecieses esa relación, no tendrías necesidad de buscar nada desde el mundo de la oscuridad, desde, ¿no?, el camino ancho que lleva a la perdición. Pero no lees su palabra, te guías por algo que dice por aquí en un momento, ¿no? Entonces, tremendo, dice, yo soy el Señor, tu Dios, te hice subir de la tierra de Egipto, como diciendo, te saqué del mundo, te traje hacia una nueva vida, abre tu boca y yo la llenaré. Es decir, si buscas de Él te proporcionará de esa llenura, de su presencia, de su espíritu, de su poder. Versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, no quiso. A veces dice, si yo hubiera entendido este asunto, sí, pero no lees la palabra, ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo vas a desarrollar la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios? E Israel no me quiso a mí. Eso nos lleva a pensar como en el lado de los creyentes, a veces que quieren cometer algo ilegal, algo que no corresponde. Entonces, qué sé yo, ¿no? Es decir, Israel no me quiso a mí, claro, porque era una elección, o salirte con la tuya o hacer la voluntad de Dios, pero no, es mejor mirar al marido ajeno, ¿no? Es mejor, o más fácil, quedarte con lo que no es tuyo, robar, quedarte con ese vuelto de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no lo querés a Dios porque eso implica, entonces, desistir. Y ahí hay un problema, o sea, estás perdiéndote la oportunidad de amar el bien, pasar por la experiencia de ser ese hijo que agrada al Señor. Y obviamente tener ese tipo de reacción produce una consecuencia, como lo que dice el versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Entonces, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Es decir, es como que si Dios te dijera, ya hubiera solucionado ese problema, ese inconveniente que estás pasando, pero no me elegiste a mí, elegiste salirte con la tuya y ahí caíste en la dureza de tu corazón, en caminar en tus propios consejos. ¿Y cuántas veces se termina mal? Sufriendo, llorando, pagando consecuencias de acciones que Dios te ha estado avisando o te hubiera dado advertencia, pero dejaste, ¿no? O sea, dejaste seguir esto en esa conveniencia simplemente, ¿no?, temporal. Entonces, en un momento el Señor hubiera resuelto todo esto. Y dice el versículo 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. A veces es muy triste ver en la vida de muchos creyentes, estando en serios problemas, endeudados, con problemas serios en el ámbito de la familia, pero ¿qué hicieron?
O sea, no hicieron nada de lo que Dios les podía estar aconsejando desde su mensaje en la Biblia. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Pero hay quienes simplemente desean en la parte de la religión, la parte del bienestar espiritual, pero todo eso es como consecuencia de la práctica de la vida. Y es como, ¿no?, cuando hablamos hace unos minutos, cuando dijo Jesús, si conocieran lo que es para tu día, lo que es para tu paz. Pero sin embargo fue más fácil, porque es lo más fácil, ignorar, sin darse cuenta que esas malas decisiones llevan a consecuencias trágicas, de lo que este salmo da entonces este aviso, ¿no? Dios se hubiera encargado de tus asuntos. Qué importante entonces es aprender y ponerse en las manos de Dios. ¿Cómo ves, Israel? Sí, sin duda, Melo. Dios respeta la libertad humana, ¿no? Y si nosotros insistimos en alejarnos, Él va a permitir que sigamos nuestros caminos, aunque le duela en su corazón. Entonces, esto es un llamado, como tú bien lo dices, es un llamado de atención para nosotros, porque el peor juicio que puede ser que Dios es que nos deje a nuestra voluntad. Eso es lo peor que nos puede pasar. Él lo que quiere y Él lo que anhela es bendecirnos, pero el camino para que el Señor te bendiga, y tú lo acabas de decir, pues es la obediencia. Ese es el camino, obedecerle, ¿no? No hay otra forma de que Él pueda bendecirte si nosotros no le obedecemos. Y ahí está la bendición. Sí, y no va por un tema de esa obediencia como en el lado de lo religioso, ¿no? La divinidad que te castiga, sino que la relación, sí, no. La relación que se gestiona es la relación de padre a hijo. Entonces Él, como quien ve todo y lo sabe todo, sabe qué cosas son para nuestra perdición. Por eso que incluso las Escrituras nos recomiendan, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante entonces que podamos valorar, ¿no? Y como decimos, estas son palabras que quizás no forman parte de lo que quisieras escuchar. Decir, hoy te va a ir bien, Dios va a multiplicarte, darte abundancia. No. Queremos guiarte en este mensaje para que descubras esa relación que tienes que tener con Él. Y como decía la canción ahí de Jackie Velázquez, Él te ama mucho, Él te quiere. Y esta palabra es una palabra de parte de Dios para ti, con amor, ¿no? Entonces, si me escuchas, te amonestaré, ¿no? Mencionaba ahí la Escritura. Te va a corregir y seguramente te va a decir esas cosas que estás haciendo mal. La importancia entonces que tiene el saber escuchar con respeto, tomar el consejo divino y experimentar. Ya hubiera el Señor solucionado el problema con tus enemigos, dice, ¿no? Y te daría lo mejor del trigo, te daría, ¿no?, miel de la peña, te saciaría. Así que el llamado para hoy en esta reflexión final es eso. Pon al Señor primero en tu vida, empieza a transitar en su camino, vuelve a leer la Biblia y vas a ver cómo Él nuevamente te va a guiar. No hace falta tocar fondo, ¿no? No es interesante tocar fondo, ¿no? Entonces el Señor puede darte esa respuesta en medio de esa nube oscura, como dice la versión lenguaje actual, o en esta, ¿no? En medio del trueno, apareciéndote el Señor para ayudarte y sostenerte. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de hablar tu palabra. Y oramos por nuestros oyentes. Señor, que lo compartido para ellos sea un espacio de iluminación, de aliento, de ánimo, de corrección, que desistan de una mala acción, Señor, para ir en pos de aquello a lo que tú le estás hablando. Que los corazones débiles, Señor, sean animados con las palabras de vida
Señor, y concédenos cada día el poder seguir anunciando tu palabra, que más lugares, Señor, puedan abrirse para compartir la enseñanza de tu palabra. Amén. Israel, muchas gracias por la compañía. Gracias, Melo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, estimados amigos. Gracias. Recuerden nuestro WhatsApp más 54 911 6796 9973. Hasta el siguiente encuentro en nuestro programa. Bendiciones. Chao.